entonces mejor solo escribí los humildes. Pero creo que todos entendemos y comprendemos quiénes son los humildes, qué es un humilde, ¿verdad? Entonces, estoy impresionada porque, bueno, las dos últimas profecías, no de hoy, sino de los cultos anteriores que yo recibí el día miércoles, la profecía decía de presentarnos delante de Dios con humildad. Amén. Entonces, y luego en la profecía de ayer, de Zona 5, decía lo mismo, que nos presentáramos con humildad. Dieron 3, ¿verdad? Pero una de esas 3, me dio hasta un poquito de pena la tercera, la que pedía humildad, porque decía de que el pueblo de Dios estaba realmente distrayendo, se estaba entreteniendo en cosas que no eran de Dios, sino que en cosas que eran mentira, que eran engaño, y que el Señor les llamaba otra vez a volver, y que había necesidad de la humildad. Entonces, para nosotros volvernos a Dios, sinceramente tenemos que ser humildes, porque la humildad es importante, es más importante de lo que nosotros imaginamos, porque el pecado que hizo caer a Satanás fue la soberbia, la altivez. Él cayó porque él en su corazón quiso ser igual que Dios, quiso ser igual que Dios, y por eso quiso llegar hasta donde estaba Dios, hasta donde estaba el Altísimo, y por eso de allí lo derribaron. De ahí lo derribó el Señor por la soberbia. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en el huerto y los puso a disfrutar de todo lo que ellos pudieran disfrutar, que pudieran disfrutar y tener el placer de todo lo que ellos podían tener. Pero realmente Satanás se metió en la serpiente, actuando con astucia, y le dijo a Eva que si ella comía de ese fruto no se iba a morir, sino que ella iba a ser igual a Dios. Entonces ahí fue donde ella lo vio codiciable y lo vio que lo podía comer cuando se le dijo que iba a ser igual a Dios. Entonces también Eva tuvo esa soberbia, tuvo esa altivez, quiso ser igual a Dios. Entonces, por eso ella fue la que cayó primero en pecado, pero después Adán comió igual que ella, dice la palabra de Dios. Entonces, pienso que sí es muy importante entonces la humildad, que nosotros podamos ser humildes, que conozcamos quiénes son los humildes, cómo se hace para ser humilde, para que nuestro buen Dios nos acepte, porque Él dice que al humilde lo mira de cerca. Amén. Entonces vamos a ver Mateo 5:1. Cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Continuemos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense. Su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Yo había hecho un listado, pero de plano ya no me lo anotaron, pero lo vamos a revisar aquí desde el versículo
desde el primero. Hagamos un listado. Hagamos un listado de quiénes son los bienaventurados. Y lo vamos después a comparar con el antónimo. Para que nosotros podamos distinguir para los ojos de Dios quiénes son los bienaventurados. Porque nosotros, los humanos, miramos las cosas diferentes a como las ve Dios. Él dijo que los pensamientos de Él no eran nuestros pensamientos. Entonces nosotros realmente tenemos que ver cómo ve Dios las cosas. Entonces, fíjense, mire, pues, póngase a pensar usted en un pobre de espíritu. ¿Quién quiere ser pobre de espíritu? Un pobre es un necesitado. Es un necesitado, es alguien que tiene escasez, es alguien que carece, que le hace falta. Entonces, el bienaventurado es un pobre de espíritu. Mire el listado. Y pensemos quiénes queremos realmente ser humildes o quiénes somos humildes, pero que vamos a tener delante de Dios el llamado de ser bienaventurados. Amén. Entonces, hagamos el listado. Los pobres de espíritu. ¿Los qué? Los que lloran. Los humildes. Los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, amado hermano, ¿quién quiere estar en esa postura? ¿Quién quiere estar en esa posición? ¿Quién quiere ser un pobre, un necesitado? ¿Quién quiere ser un humilde? ¿Quién quiere ser alguien que tiene hambre y que tiene sed? ¿Quién quiere ser alguien que llora? ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Busca ser pobre o busca ser rico? ¿Busca reír, ser feliz o busca llorar? ¿Busca estar en un lugar alto, en un puesto alto o en un puesto bajo, como un niño? ¿Qué buscamos? ¿Ser saciados de justicia, que se nos sacie, o tener hambre y sed de justicia? Sinceramente, la postura de los humildes no es para cualquiera. No es para cualquiera, es para alguien que ha sido llamado por Dios. Es para alguien que tiene a Dios en su vida, que tiene a Dios en su corazón, que Jesús mora en él. Y también dice, los misericordiosos. ¿Quién quiere? ¿Saben ustedes qué es un misericordioso? Alguien que se junta con los miserables. Miserables es alguien, como nos muestra la Biblia, a Lázaro, que estaba el rey rico. El rico vivía en un palacio. Lázaro vivía en la calle. El rico tenía ropas espléndidas y cada día hacía banquete y comía banquete. Pero Lázaro no tenía que comer y estaba desnudo, sin ropa. Y el rico gozaba de salud, pero Lázaro tenía llagas podridas. Entonces, un miserable es como el que estaba afuera del palacio. No tenía riqueza, no tenía vestidura espléndida, no tenía banquete para comer, no tenía salud, no tenía nada. Mas, sin embargo, cuando ellos dos mueren y después resucitan, vemos que el rico estaba en un lugar de tormento, pero Lázaro era bienaventurado, porque estaba en el seno de Abraham siendo consolado, porque él tenía hambre y sed de justicia. Yo me imagino que este rico, cuando miraba a Lázaro, le daba asco, le caía mal. Y le decía a los que tenía, ¿qué hace ese ahí? Sáquenlo, quítenlo, me estorba verlo, me da asco sus llagas, me puede pegar esa su enfermedad, y que le era fastidioso. Nunca pensó en decir, yo soy rico, le voy a pagar un médico
que le cure sus llagas. Lo voy a llevar donde un dermatólogo que lo atienda. Le voy a comprar ropa. Lo voy a adoptar como un hijo. Le voy a dar de comer. Le voy a dar de vestir. Le voy a dar una casa porque él era rico, tenía para dar eso. Pero él de plano no lo hacía. Más bien le parecía fastidioso, tal vez asqueroso. Entonces un misericordioso es el que se junta con los miserables, con los que tienen esa condición. Entonces ellos son los bienaventurados, dice el Señor. Por eso es que Lázaro era bienaventurado, no estaba siendo atormentado después que resucitó. También los de limpio corazón, los que su corazón no lo llenan. Hay una palabra que dice: ¿quién subirá al monte de Dios? Los limpios de manos, los puros de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Entonces, tener vanidad, tener cosas vanas es lo contrario a tener un corazón limpio. Entonces, un corazón limpio no es el que añora, el que desea la vanidad y eleva su corazón para codiciar cosas grandes, pero que son pasajeras, que se arruinan. Como dijo el Señor, no hagan tesoros aquí en la tierra, porque el orín, la polía, lo corrompen, o si no el ladrón lo roba. Mejor hagan tesoros. Entonces, esas cosas grandes se arruinan, se descomponen tarde o temprano, y también hay ladrones que lo quieren siempre robar. Entonces, el que haga esos tesoros, esas cosas son vanas, son pasajeras. Entonces, si usted pone su corazón, lo eleva en las riquezas, en las cosas grandes, en la vanidad, se le va a arruinar, se le va a corromper o se lo van a robar. Pero ciertamente pasajero será, ¿verdad? Entonces, eso es tener un corazón limpio, los que procuran la paz. Todas estas características, Dios les dice que son bienaventurados. Eso quiere decir 3 veces dichoso, pero a los ojos de Dios, porque hay recompensa para ellos. Amén. Cuando los persiguen, porque miren, el que procura la paz es cuando alguien le quiere poner pleito y viene y alguien, ¿qué es lo más común? Bueno, yo voy a sacar toda mi fuerza y le voy a demostrar con quién se está metiendo. Le voy a demostrar quién soy yo. Que pruebe mi brazo fuerte, o que pruebe mi lengua, que es capaz de ofender y reducir a alguien hasta lo más bajo. Eso sería lo contrario de buscar la paz. Pero que alguien, cuando lo ofendan, cuando lo insulten, cuando lo maltraten, cuando lo quieran provocar para pelear, busque la paz. Ese es un bienaventurado para Jesús. Y los perseguidos es porque cuando te empiezan a atacar, a perseguir, lejos de que tú te pongas a decir, no me voy a dejar, entonces prefieres huir. Como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces tú prefieres apartarte. Tú prefieres quedar en la condición de ser un perseguido, pero porque a los ojos de Cristo Jesús eres un bienaventurado. A nosotros, desde que nos perdonaron nuestros pecados, somos bienaventurados, porque dice la palabra, bienaventurado aquel cuyo pecado, cuya iniquidad ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Entonces, desde que nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y se nos perdonó nuestra iniquidad,
y se nos cubrió nuestro pecado, desde ese momento somos bienaventurados. Pero esa bienaventuranza tiene que llegar a la perfección. Y a la perfección llega cuando nosotros elegimos llorar por causa de Cristo. Sufrir hambre y sed de justicia por causa de Cristo. Ser misericordiosos por causa de Cristo. Ser humildes por causa de Cristo. Todo esto lo vamos a escoger y lo vamos a preferir por causa de Él. Porque así fue Él. A veces nosotros queremos ser como Jesús. Queremos ser como Dios, pero solo en su gloria, en su grandeza, que Él tuvo los 5 ministerios, que Él tuvo los 18 dones, que Él tuvo mucha gloria, mucho poder, mucha fama, muchos lo seguían. Y a veces nosotros queremos solo esa parte de Jesús, pero no queremos la parte que Él hizo al tomar una forma de hombre. Siendo Dios, siendo el Verbo, Él se despojó. Entonces nosotros a veces solo queremos la gloria que tiene Jesús, que tuvo y que tendrá, pero no queremos la otra parte, y así no se puede, nos enseña la palabra. La palabra misma nos enseña que el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Y no les voy a decir con esto, miren, fíjense que les quiero decir y les quiero contar que yo ya soy humilde, que yo me he humillado, lo he intentado y he tenido fracasos. Y como decía la profecía hoy, 7 veces cae el justo y aún en la 7ª se vuelve a levantar, porque Dios lo levanta. Entonces, pero sí estoy en el trato de ser humilde. He fracasado, he caído, pero me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. Y precisamente estoy hablando de la humildad porque he sido humillada. Porque nuestro apóstol Sergio nos ha enseñado de la comparación de la humildad como poner anestesia. Cuando dice, ¿con qué quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Y que si uno escoge la anestesia, quiere decir humillarse uno mismo para que no lo humillen. Pero sin anestesia es, no me quiero humillar, no quiero y no quiero. Entonces allí me va a tocar que me humillen. Y el primero que me va a humillar va a ser Dios. Dios, Jesús, pero porque nos ama, porque tiene planes de bien para nosotros. Y a veces va a usar a otro orgulloso, a otro soberbio, igual que uno, si uno es, para que te baje. Y a ese después le van a poner otro orgulloso también. Y si no hay, pues le ponen a Satanás, que es el maestro en orgullo, ¿verdad? Entonces, a los siervos del maligno. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Nos humillamos voluntariamente? ¿O que nos pongan a otro hermano que todavía tiene orgullo también? ¿O que ya no haya y que sea el mismo enemigo? ¿O siervos del enemigo? Por eso el Señor nos invita y nos llama a ser humildes, porque Él nos quiere levantar. No nos quiere dejar en una condición baja y humilde y humillada por siempre. Es para levantarnos, así como Él fue levantado con poder. Por eso dice, regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. ¿Cómo será su recompensa? Grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes.
Antes que nosotros nos pase todo esto, tal vez alguien está siendo humillado diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo ya no aguanto, yo ya no quiero, yo quiero salir de esto. Pero dice el Señor que así hicieron antes con los profetas y que la recompensa es grande. Veamos un ejemplo de un humilde. Marcos 9:33. Y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discuten por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre ellos quién de ellos era el mayor. Ahí estaba hablándole Jesús a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban discutiendo. ¿Qué era lo que discutían? ¿Quién de ellos era el mayor? Imagínense, los discípulos de Jesús discutían para ver quién era el mayor. Y Jesús dice, sentándose, llamó a los 12. ¿Por qué creen ustedes que a los discípulos guardaron silencio? Porque a ellos les dio vergüenza, que estaban pensando quién era el mayor y que Jesús lo supiera. Entonces, querer ser el mayor a los ojos de Jesús, si no lo hacemos como Él enseña, es vergonzoso. Amén. Por eso Jesús les enseña, porque ellos hicieron bien en guardar silencio y ya no seguir hablando, pero como Jesús sabe todo lo que piensan y todo lo que hablan, entonces dice, les voy a enseñar. Entonces les empieza a enseñar. ¿Y cómo les enseña? Trayendo, y se sienta. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces, ¿cómo les enseña Jesús? Se sienta, les habla a sus 12 y jaló a un niño. Pero les dice que el que quiera ser el primero debe de ser el último. Entonces díganme ustedes, cuando ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, ¿será que alguno pensó en ese niño? ¿Qué dicen ustedes? A ese niño ni lo vieron, quizá ni le pusieron atención. Los niños muchas veces solo cuando molestan se dan cuenta que están ahí. Y si no, pasan desapercibidos, ¿verdad? Ni los vemos, ni los saludamos, ni los atendemos, ¿verdad? Entonces dice que quiera ser mayor y lleva a un niño. Nadie pensaba en ese niño, ni el mismo niño pensaba en decir yo quiero ser un líder. Y luego les dice, tiene que servir. ¿Acaso cuando no miramos un niño sacamos provecho y cuando queremos un mandado le decimos, ¿me vas a traer aquella palangana? ¿Me vas a traer, por favor, aquel chunche? Cuando miramos a un niño rápido pensamos, ya tengo quien me haga los mandados. Hasta con David, su padre, como David era pequeño, lo mandó a dejarle la comida a sus hermanos que estaban en la guerra. A David, como era pequeño, no lo mandaron al ejército a pelear, lo mandaron a dejarle comida a sus hermanos. Pero ¿qué hizo Dios con David cuando era niño? ¿Acaso no Dios a quien usó fue a David? El que no iba con una gran armadura, el que no se había capacitado, el que no lo habían tomado en cuenta, el que estaba en último lugar, a él escogió Dios para que matara y destruyera al gigante. Entonces Dios sí se fija en los niños. Jesús se fija en los pequeños y nos dice, tienen que ser ustedes así como ellos. Querer ser el último. Querer ser el que les sirve a todos. Así es como ustedes tienen que ser si quieren ser grandes, si quieren ser mayores. Pero los grandes en edad y no para Dios, lo que hacen es discutírselas. ¿Quién va a ser el mayor?
¿quién va a mandar? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el que pone a otros? ¿Verdad? Ahora veamos la señal de un humilde. Es alguien que teme a Dios según Lucas 1:50. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Entonces veamos cómo dice la palabra del Señor. Y de generación en generación es su misericordia a los que le temen. Entonces, si nosotros le tememos a Dios, la misericordia es para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y de generación en generación será la misericordia de Dios si nosotros le tememos a Él. ¿Y cómo va a ser su misericordia? Que va a hacer una proeza con su brazo, y a los que son soberbios, el Señor los va a esparcir. Esparcir, yo lo imagino así como decirle, quítate de aquí vos. Pero con el brazo de Dios se puede imaginar cuánto pesa el brazo de Dios. Si dice la Biblia que Él con 3 dedos, con estos 3 dedos de su mano, junta toda la tierra que existe, todo el polvo que existe en la tierra. Todo el polvo que hay en la tierra, Él lo junta con estos 3 deditos, así ve. Y aquí dice, aquí está el polvo de toda la tierra. Cuando Él junta todos los mares, los océanos, dice que con el agujero de su mano así lo agarra. Y dice, aquí están todos los océanos, los mares, las aguas que existen en el universo, las pone en el hueco de su mano, así lo agarra. Ahora se imaginan cuánta fuerza tiene su brazo. Y con ese brazo potente, Él echa fuera, Él esparce a los soberbios. Por eso es que nosotros no tenemos que dejar que la soberbia se enseñoree de nosotros. Porque Él no usaría su brazo para nosotros. Porque nosotros, desde que tenemos a Cristo Jesús, ya no somos soberbios para Él. Porque Él ya nos perdonó. Pero sí podemos tener actitudes de soberbios. Nosotros ahora que ya estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos que llevar la culpa del pecado, ya no nos tenemos que sentir que nosotros somos mentirosos, somos ladrones, somos estafadores, somos soberbios, porque eso es lo que ya Jesús nos perdonó. En la cruz ya no somos eso éramos algunos de nosotros, pero lo que sí puede pasar es que tengamos actitudes de un soberbio, actitudes de un mentiroso, actitudes de un estafador. Podemos tener las actitudes y eso es lo que Él ya no quiere que tengamos, por eso no nos esparciría. Pero si el Señor nos estaba de corregir esas actitudes y no queremos, estamos contristando al Espíritu Santo, y de tanto estarlo contristando, Él se puede apartar de nosotros y puede pasar lo que dice la Biblia, que cuando alguien peca voluntariamente, ya no hay más sacrificio por él, porque está pisoteando la sangre de Cristo. Entonces ahí la persona, su estado dice que viene a ser peor como era antes. Entonces, si Dios nos quiere trabajar, nos quiere purificar, nos está enseñando. ¿Qué nos está enseñando hoy? A ser humildes, a no dejar que la soberbia se enseñoree en nosotros, a no ser orgullosos, a no ser altivos, a no ser jactanciosos. Él nos está enseñando, y si nosotros recibimos la palabra, recibimos la enseñanza, la ponemos por obra, entonces Él nos va a dar la recompensa de ser bienaventurados. Pero si no lo hacemos, insistimos en continuar con esas actitudes, estamos cada vez contristando más al Espíritu Santo, y puede llegar un momento que el Espíritu Santo se salga de nosotros y que el sacrificio en la cruz lo hayamos dejado en vano.
y que estemos pisoteando la sangre, entonces ahí nuestro estado viniera a ser peor que cuando no teníamos a Cristo Jesús. Y eso no queremos, ¿verdad? Ni lo quiere el Señor para nosotros. Por eso dejémonos enseñar y pongámoslo por obra. Amén. Porque Él quita a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. ¿A quién creen que van a poner en esos tronos? ¿A quién quitan? A los poderosos. ¿Y a quién ponen? A los humildes. Entonces nosotros vamos a reinar, amén. Viene el reino de Dios, viene el reino de los cielos, lo estamos esperando. Se nos ha estado enseñando de esto, de los cielos, del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces nosotros vamos a reinar, vamos a ser reyes, se nos van a dar tronos, vamos a ser gobernantes, pero por eso a los poderosos se les quitará y se le dará a los humildes. Al que oiga la enseñanza del Señor, a él lo van a poner en lugar de ese poderoso. Dice 1 Corintios 1:26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso está hablando de nosotros, la iglesia, cuando Dios nos escogió. ¿Cómo éramos? Dice que no había muchos sabios, tal vez había uno por ahí, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era fariseo de fariseos, era sabio, pero no eran muchos. Por eso dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, no hubo muchos poderosos ni muchos nobles. Entonces nosotros, ¿cómo éramos? No éramos nobles, tal vez ni lo somos todavía. No éramos poderosos, tal vez ni lo somos todavía. No éramos nobles, tal vez ni lo somos todavía. Sino que en la carne, óigase bien, en la carne, porque en el espíritu es diferente. Porque el apóstol Pablo decía, como empobrecidos, mas enriqueciendo a muchos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Entonces en la carne tal vez somos como pobres. Tal vez nadie nos conoce, no tenemos fama, pero en el mundo espiritual, bien conocidos, bien ricos que somos. Y como le dijeron a Esmirna, no digas que eres pobre porque eres rica, ¿verdad? Pero en la carne dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, hermano, ¿por qué lo escogió Dios a usted? Pero ¿qué condición teníamos? Éramos necios. Aquí dice, ¿cómo? Dice, necios del mundo para avergonzar. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Entonces, necios, débiles, llenábamos los requisitos, todos, al menos yo todos. Yo me puse 100, necia, 100 saqué. Débil, 100 saqué. ¿Qué más? Necio, débil. Y dice, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Entonces ahí sería alguien insignificante. Dice que ayer la profecía me gustó porque decía, de las tres, decía una, te has creído insignificante. Y no dijo, no lo eres, pero decía, pero yo te di una vara de autoridad. Y esa vara de autoridad no es insignificante. Así es que úsala y por medio de ella destruye a tus adversarios, ¿verdad? Entonces podemos ser insignificantes de lo más vil, lo que no era, para anular a lo que sí es. Entonces lo que sí se cree sabio, lo que sí es algo, es lo que va a quedar anulado. Y lo que va a quedar firme es nosotros, pero los que aprendamos la humildad. Amén. ¿Para qué lo hizo Dios así? Según 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén.
Primera de Corintios 1:30, mas ustedes por obra suya están en Cristo Jesús, y cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Nos rescató. Somos por obra de Él, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Entonces no nos tenemos que gloriar de que somos algo, de que tenemos algo, de que somos sabios, sino que nos tenemos que gloriar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos escogió de lo más vil, de lo más necio, de lo más menospreciado. ¿Quién puede hacer algo glorioso, algo hermoso y algo grande de lo vil y de lo necio? Ni las mamás aguantan a sus hijos cuando están insistiendo de algo, les pegan y le dicen, no seas necio. O le da su coscorrón o le pega y ni ella lo aguanta, que es su propio fruto. Y le dice, no seas necio, lo regaña, lo castiga. Pero ¿qué hizo nuestro Dios siendo nosotros necios? Nos levantó, nos dio sabiduría, nos dio poder, nos hizo para la gloria y la honra de su nombre. Entonces nos tenemos que gloriar en Él y decir lo que nosotros éramos antes. Éramos débiles, éramos necios, éramos insignificantes. Eso éramos en realidad. Por eso no nos tenemos que estar ahora jactando, creyendo si tenemos dones, si tenemos frutos, si alguien tiene un don, doma. Es para que se gloríe en el Señor Jesús lo que Él hace. Amén. Veamos entonces, ¿quién es humilde? Jesús. Mateo 11:29 dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces hay que tomar el yugo de Jesús, hay que aprender. Entonces la humildad, ¿qué es? Es un yugo. ¿De quién pertenece? De Jesús. Entonces, ¿de quién es la idea de que seamos humildes? De Jesús. De Él es la idea, Él es el que quiere. Él tiene un yugo que es humildad y mansedumbre. La humildad es para los que tienen una autoridad más grande que nosotros. Si alguien tiene una autoridad mayor que yo, debo ser humilde. Pero la mansedumbre es para el que tiene una autoridad menor que yo. Yo soy su autoridad. Ahí me corresponde a mí tener mansedumbre, ser mansa, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque Él tenía este yugo. Entonces, y aprender de Él. ¿Y qué vamos a encontrar? Descanso. ¿Quién su alma está ansiosa? Se truena cada rato los dedos, le sudan las manos, se come las uñas. ¿Quién está para arriba, para abajo? No puede dormir, da vuelta para acá, da vuelta para allá. Ya quiere que se levanten todos. ¿Quién no sabe qué hacer y se pone, ¿será que le hago aquello? ¿Será que hago lo otro? Y tiene tanto oficio y está con gran ansiedad, tomando antidepresivos, tomando medicamentos, inyectándose Neurobión. ¿Por qué está tan ansioso? ¿Por qué está así? Porque no ha hallado paz su alma. Si Jesús quiere que nuestra alma tenga paz, ¿y cómo va a hallar nuestra alma paz? Teniendo ese yugo de humildad, de mansedumbre, aprender de Él. Eso nos va a dar paz. Vamos a ser hijos de paz. Filipenses 2:4, porque por eso dice, aprendan de mí. ¿De quién vamos a aprender? De Jesús, nuestro Señor. Él bajó hasta lo más bajo y por eso ahora está sentado en lo más alto. Pero tuvo que pasar antes por la humildad. Dice Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo era nuestro Jesús antes de haber descendido hasta el lago de fuego? Él era Dios, es Dios, era el Verbo, estaba allá arriba, era el más amado por el Padre, pero Él se despojó de su gloria. Entonces hay que despojarnos así como Él se despojó, hermano. Despojémonos del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Despojémonos de eso. Despojémonos de lo que nos creemos. ¿De qué te crees? ¿En qué te crees? Que eres muy bueno, que eres mejor que otro. ¿Te comparas y siempre te consideras mejor que otro? De eso, de las cosas donde tú te consideras mejor, de esas cosas es lo que tú te tienes que despojar, como lo hizo Jesús. Eso es aprender de Él. Y dice que tomó una forma de siervo, pero después se humilló todavía un poco más. No se quedó solo como siervo que vino a servir a Dios su Padre, vino a servirle Él, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre. Primero tomó una forma de siervo para Dios. Él fue el siervo de Dios. Entre los 4 evangelios vemos cada uno cómo ve a Jesús. Y vemos que Lucas lo ve como siervo. Amén. Marcos ve a Jesús como siervo. Marca cómo Él fue siervo de Dios. Y después se humilla más todavía y toma una forma de un hombre. Pero después se humilla más todavía y se humilla y va a la muerte. Pero no fue a cualquier muerte. Fue a la muerte la peor que se daba en ese tiempo, que solo a alguien que era un maldito moría en una cruz. Y Él se hizo maldito, siendo el glorioso, gran Dios. Se hizo maldito por nosotros. Murió en una muerte de cruz. Se humilló hasta lo más bajo. Fue hasta allí. Entonces, por eso fue que el Padre lo levantó y lo subió hasta lo sumo. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces Dios quiere exaltarnos como exaltó a su Hijo Jesús. Pero nosotros a veces queremos solo, como le digo, todo lo que Él tenía ya glorioso, pero no lo que Él se humilló. Y Él dijo: aprendan de mí. Como dice Colosenses: entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Aquí podemos hacer la humildad entre nosotros como hermanos, soportándose unos a otros. ¿Cómo sé que alguien no es humilde? Cuando no soporta a alguien de los que estamos aquí. ¿Habrá algún hermano? Mira adelante, mira atrás, mira a un lado, mira al otro. Mira en tu WhatsApp a quien nunca le respondes, siempre lo dejas en visto. Mira a quien no soportas, a quien menosprecias, con quien nunca te quieres sentar, con quien nunca quieres hablar. Con ese, dice el Señor, no eres humilde. Porque si fueras humilde, lo soportaras. Y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó,
así también háganlo ustedes. ¿De quién te quejas constantemente? Llegas a tu casa y ahí está tu esposo, está tu esposa, están tus hijos y empieza, es que fíjate que el hermano me hizo tal cosa, es que fíjate que la hermana me hizo tal cosa, es que fíjate que este me hizo tal cosa. ¿De quién te quejas? ¿Por qué no lo perdonas? ¿Por qué no tienes humildad? ¿Por qué no soportas? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no tienes humildad? Y el Señor te está invitando hoy a que te humilles tú mismo para que sea con anestesia. Amén. Y no sin anestesia. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele que el Señor lo humilla a uno? ¿A quién lo ha humillado el Señor? No levante su mano. Pero a mí sí, me ha humillado el Señor. Yo he sido muy soberbia. He tenido mucho orgullo, mucha altivez. Y he sido humillada. Pero todavía no soy humilde, pero dice, un día voy a decir como dijo el rey David, bueno me haber sido humillado, porque antes descarriado y perdido estaba yo. El que no es humilde está descarriado, es un descarriado, se perdió, está lejos del redil de las ovejas, porque las ovejas somos humildes. Dice, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces, la paz de Cristo va a morar en nosotros cuando nos soportamos, cuando nos perdonamos en lugar de quejarnos. Y lo tenemos que hacer porque somos un solo cuerpo. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Amén. Bien, amados. El mundo no nos va a ver bien si somos humildes. El mundo nos va a ver mal, nos va a despreciar, hasta nos van a querer tal vez humillar más, pero Dios no va a dejar que seamos humillados más allá de lo que Él no lo permita. Él nos va a humillar, pero nunca jamás nos va a entregar a nuestros enemigos. Nos va a dar la victoria. Tenemos que sentirnos dichosos como las bienaventuranzas. Pongámonos de pie. Y mejor, hermanos, que seamos pobres. Mejor es que lloremos. Mejor es que seamos humildes, que tengamos hambre y sed de justicia. Mejor es ser misericordioso. Mejor es tener un corazón limpio. Mejor es procurar la paz. Mejor es que nos persigan, que nos insulten. Porque viene una gran recompensa. Grande es la recompensa. Pero si tú quieres evitar eso y por eso empiezas a hacer cosas, no sé cómo va a ser tu recompensa. Sería chiquita. Entonces cada uno decide qué recompensa desea, grande o pequeña. Pero como Jesús. Hebreos 11:36, lo último. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Tal vez tú vas a sufrir todo esto, pero en el nombre de Jesús delante de Dios estás aprobado. Estás aprobado si estás sufriendo y padeciendo. Eres bienaventurado y te viene una gran recompensa. El mundo que te desprecia, que no te quiere, ellos son los que están mal. Ellos son los indignos, no se merecen de que estén aquí los humildes. Por eso es que van a ser arrebatados los humildes, porque el mundo no se los merece que estén acá. Los humildes son los que van a ser arrebatados, los que van a volar al aire con Jesús, porque se humillaron aquí.
los van a exaltar hasta las bodas del Cordero, hasta ser esposa. Levanta tus manos y pídele a Dios que te ayude a tomar ese yugo de Jesús, que te ayude a aprender de Jesús, para que seas exaltado hasta lo más alto, más allá de las alturas, más allá de los cielos donde está Jesús, tu amado, y seas esposa y novia. Padre, ayúdanos para recibir tu ayuda y que podamos tomar ese yugo de Jesús, que es humildad y mansedumbre, y podamos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y vamos a encontrar paz, y vamos a tener al Cristo de paz, el Dios de paz, que en breve aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Es el mismo Dios que pelea al anciano de días, que con su boca sacará una espada de fuego y destruirá a Satanás, el altivo, el orgulloso, el que quiso ser igual que tú. Pero a nosotros, si aprendemos la humildad y la mansedumbre, nos exaltará, nos levantará juntamente con Él. Gracias, Dios de amor. Oh, precioso Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, exaltemos el nombre del Rey y reciba la revelación y la sabiduría para tomar ese yugo y ser como niños.